Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que todos estén muy bien. Pueden tomar su lugar adelante. ¿Y les parece si al mismo tiempo, de manera rápida, encomendamos este tiempo a nuestro Dios? Agradeciéndote, Señor, que nos permites estar aquí presentes, como bien lo dijo Charlie al inicio, a pesar de las condiciones climáticas, que aquí estamos listos para adorarte, para escuchar tu palabra, para alabarte de diversas maneras, que ya lo empezamos a hacer y ahora, Señor, sigue a través de tu palabra también. Y como siempre, Padre, yo te pido que el mensaje dado realmente sea inspirado por ti y que esto se refleje en que sea guardado en el corazón de cada uno de los oyentes y sobre todo también sea aplicado y replicado con sus demás hermanos, con nuestros demás hermanos en la fe. En ti estamos y en ti está este tiempo, Señor. Amén. Bien, hermanos, hay una historia en la Biblia que me resulta bastante interesante por diversos puntos que maneja, varias aplicaciones y enseñanzas que nos deja, y que curiosamente quizás a algunos no les tal vez no les parece tanto, no les encanta tanto, porque rompe con este tipo de declaraciones positivas de pide y se te dará, o si pides con mucha fe vas a obtenerlo, se te va a conceder. No quiere decir que no suceda, que si oramos Dios no nos lo dé, pero me refiero a lo que menciona Pablo en 2 Corintios 12 del 7 al 9. He titulado al tema de hoy un aguijón en la carne. Ya hace poco más de un mes creo iba a hablar sobre esto, pero por situaciones de fuerza mayor no pude estar presente. Creo que alguien compartió un tema similar, pero bueno, no son los mismos puntos, entonces también quiero compartir lo que ya tenía preparado. Leemos esta cita, 2 Corintios 12 del 7 al 9 en la Reina Valera. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un ¿qué? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, ¿qué le ha dicho? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Bien, es esto de lo que les quiero hablar el día de hoy, hermanos. Un estudio y una ampliación sobre estos versículos que acabamos de leer. Esto con el fin de que entendamos de mejor manera cuál era el aguijón del cual nos habla Pablo. También así entender cuáles pueden ser los aguijones que tengamos en nuestra vida. Y finalmente ver cómo la gracia de Dios siempre es suficiente. Y bueno, desde luego antes de iniciar, aunque obviamente en la vida va a llegar a ver esto, pero más bien lo voy a hacer para que ustedes investiguen, debo darle el crédito a un pastor que he citado muchas veces anteriormente, el cual se llama David Guzik. Los invito a que lo lean, que lo investiguen, porque gran parte de lo mencionado está inspirado o basado en su comentario bíblico. Entonces, para que lo lean, los invito a que lo hagan. Muy bien, ahora sí comenzamos. Pablo inicia diciendo en el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Hay algo atrás, ¿verdad? Porque dice ¿y para qué? Entonces hay que entender lo que viene en los 6 versículos anteriores. Pablo había tenido una visión, la cual los invito a que lean, si no es ahorita en su casa, pero en los versículos anteriores. Y esta visión fue tan impresionante para él, como quizás podría serlo para cualquiera de nosotros que miráramos algo así, que pudo haber sido fácil que Pablo se exaltara por lo que había visto, decir, no, yo soy de los consentidos, ¿no? Porque a mí Dios me mostró esto y no a ustedes. O incluso que otros oyentes, alguien que escuchara de su visión, se gloriara de él, que le diera la gloria a Pablo, por decir, un ídolo prácticamente, ¿no? Ya lo habíamos visto hace unas semanas, de elevarlo a tal manera por lo que él había visto.
que para que esto no sucediera, pasó algo. ¿Qué creen? Un aguijón se le había dado. Más adelante vamos a ver a qué se refiere la Biblia con el aguijón, pero para que esto que menciono no sucediera, se le dio un aguijón. Por eso, por este motivo, él cuenta sobre la visión que tuvo para dar la razón del por qué tenía ese aguijón. Guzik menciona que tal parece que todos podían verlo y posiblemente había quienes lo hacían menos por ese aguijón, que quizás al mirarlo decían, quizás como cuando alguien ve a un enfermo, a alguien en silla de ruedas, a alguien con muletas, que malamente, ¿verdad?, lo llegue a hacer de menos. Algo así nos explica Guzik, que quizás la gente veía a Pablo por ese aguijón que tenía. Lo hacían de menos. Pero no sabían la razón que había detrás de ello. Para entenderlo mejor, el aguijón estaba ahí para impedirle que se gloriara por haber sido elegido por Dios para tener la visión que tuvo. Por eso estaba ahí. El aguijón era, si se le puede llamar así, una consecuencia preventiva visible de algo que no se podía ver, la visión que había tenido Pablo. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Luego, algo interesante, lo cual nos debe dejar una aplicación, una enseñanza a nosotros, es lo siguiente. Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Como lo dice Spurgeon, él consideraba que esta prueba era un don, no un castigo, no un daño, no una afectación directa. Dice, me fue dado, no me fue infligido, no fui atacado con un aguijón, no, me fue dado. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con nosotros o cómo nos involucra a nosotros como iglesia y como personas creyentes? Que cuando nosotros tengamos alguna prueba en nuestra vida, un aguijón, ¿verdad?, en nosotros, veámoslo como lo vio Pablo, como un don de Dios, como algo que en amor y misericordia se nos fue dado. No para gloriarnos nosotros, sino para glorificarlo en todo momento a Él y que nos baste su gracia, como lo veremos más adelante. Ahora viene una parte interesante y que puede quizás generar cierta duda, no sé, controversia, incertidumbre en el creyente. Dice así, igual si lo quieren volver a poner la cita en el primer versículo que leímos, el 7. Dice, un mensajero, ¿de quién? De Satanás, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Curioso, ¿no? Alguien se puede preguntar, a ver, ¿cómo es que en la misma cita metes a Dios y metes a Satanás? ¿Hay algún error ahí o qué está pasando? Bueno, pues para nada. Aquí nos dice que ese mismo aguijón que se le fue dado por Dios, a su vez y permitido por el propio Dios, era un mensajero de Satanás. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que aplica esto? Bien, yo creo que una manera más fácil de entenderlo es a través del ejemplo de Job, que todos creo conocemos la historia de Job, ¿verdad? De cómo Dios permitió todas las pruebas que tuvo, que perdiera tantas cosas, familia, bienes, salud, pero siempre, aunque lo sabemos, lo podemos leer, Satanás llegaba y permíteme que le haga esto, que le haga lo otro, y Dios se lo permitía, siempre fue limitándolo, no podía tocar su vida, ¿sí? Entonces, claramente Satanás en su 100% maldad, en su crueldad, él buscaba afligirlo, él buscaba causarle daños. Dios lo estaba permitiendo, pero limitándolo para algo mayor. Bien, de esa misma forma aplica con Pablo. El Señor estaba probándolo con este aguijón y a su vez le había permitido a Satanás o a un mensajero suyo afligir a este hombre con un propósito mayor. Nosotros ya lo entendemos, el que está escrito ahí, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Entendemos esto?
Satanás en su naturaleza, claro que quería maliciosamente afligir a Pablo, ¿verdad? Y Dios lo permitió, en su voluntad estuvo, pero siempre igual que como con Job, limitándolo. Y él estaba permitiendo todo esto para que Pablo no se enalteciera. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos deja a nosotros, hermanos, una poderosa enseñanza, que quizás no es la regla, pero es útil. Si un día también nosotros, así como Pablo, nos sentimos abofeteados, golpeados, atacados, como le quieran ver, por un mensajero de Satanás, y pensamos que ese aguijón que tenemos nos aflige, pensemos más bien en que Dios lo está permitiendo para algo mayor. En vez de quejarnos, reprochar, maldecir a Dios, como incluso la esposa de Job lo estaba incitando a hacer, en vez de hacer todo eso, agradecer y decir, es por algo, Dios lo está permitiendo para un bien mayor. ¿Cuál es? Lo tenemos que descubrir nosotros según la prueba que estemos teniendo. Entonces, con esto la invitación, hermanos, es que no te quejes de tus aflicciones. Más bien agradece, porque es Dios quien lo está permitiendo. En primer lugar, para ser glorificado, porque sabemos y debemos entender que todo lo que sucede en nuestra vida a nivel esencial es para glorificar a Dios. Recordemos lo que nos dice también Pablo, justamente, que dice que porque de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas, ¿verdad? Entonces a Él sea la gloria por los siglos. Así que esas aflicciones que tú tengas, ¿qué crees? Vienen también permitidas por Dios. Por lo tanto hay que agradecerlas y hay que entender por qué lo está permitiendo. Quizás es una prueba para nuestra fe, para ver qué tan bien anclados estamos en Dios. O es algo preventivo, como con el caso de Pablo, para que no nos elevemos, para que no nos enaltezcamos. Sí lo dije correcto, ¿verdad? Para no enaltecernos. Entonces pensemos más bien en eso, en vez de decir, y es que todo lo malo me pasa a mí, es que Dios me tiene en guerra y guerra. No. Hay una intención mayor, esa, glorificar al Señor. Y segundo, lo que nos quiere enseñar a través de esa aflicción, a través de ese aguijón. Amén. Y luego en el versículo 8 nos dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo estaba viendo ese aguijón y rogaba a Dios: quita esta molestia, porque no debía ser nada cómodo vivir con ello. Quita esta molestia de mí. Él no se quejaba diciendo: ay, mi aguijón, cómo me hace sufrir, y victimizándose por eso y diciéndole a los hermanos a donde iba: es que miren mi aguijón cómo me tiene, por eso no puedo hacer tantas cosas. No. Él, en vez de ponerse en esa posición de la víctima que no puede hacer nada, él decía: Dios, quita esta molestia. Como muy probablemente todos nosotros lo hemos hecho cuando hemos tenido cualquier prueba, cualquier complicación de salud. Lo primero que naturalmente viene a nuestras mentes es: quita esto de mí, porque a nadie nos gusta naturalmente cargar con cargas pesadas, llevar enfermedades, llevar complicaciones. Sin embargo, Dios aparentemente no respondía, ¿sí? Porque dice: 3 veces le estuve pidiendo. Pablo llevó a la práctica lo que le mencionaba a los filipenses en el capítulo 4:6, que ya de hecho alguna vez hace unos meses lo estudiábamos. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Pablo lo estaba haciendo. Él presentó su necesidad ante el Señor, su petición ante Él, que desde luego podía quitarle este aguijón. ¿Estamos de acuerdo con eso?
En su omnipotencia, Él podía, sin embargo, en su soberanía no quiso hacerlo. Y ambas partes son igualmente importantes y equilibradas en el Señor. E hizo esto no una ni dos, sino 3 veces. Imagínense a Pablo la primera vez cuando notó el aguijón, que le empezaba a causar molestias, ¿no? Y decía, Dios, esto me incomoda, quita esta molestia de mí, te lo ruego, Señor. Y toda una oración. Y vio que no pasaba nada. Y bueno, tal vez tengo que volverlo a pedir. Y va la segunda vez y Dios, me está molestando realmente este aguijón. Por favor, quítalo de mí. Te lo ruego, Señor Todopoderoso, tú eres capaz de hacerlo. Y nada. Y no sé, me imagino a Pablo así como, no creo que dudoso por la fe que él tenía, pero ya más alerta, ¿no? De por qué si le estoy pidiendo al Señor, ya 2 veces no lo quita. Bueno, vamos por una tercera. Y vuelve a orar para que se le quite este aguijón. Y algo muy interesante que nos dice David sobre eso es que para la tercera vez que él rogó sanar y no pasó nada, Pablo supo que Dios le estaba queriendo decir algo. Sí, ya era muy raro, ¿no? 1, 2, 3 veces y que no me sea quitado mi aguijón. Dios me quiere mostrar algo que no estoy viendo. Nosotros lo sabemos y es lo que él dice. Era que este aguijón estaba puesto para que Pablo no se enalteciera, y él lo entendió después de pedir 3 veces y no ser sanado. No sé cuántas veces nos puede pasar a nosotros lo mismo, ¿verdad? De pedirle 1, 2 o hasta más 4, 5 veces, yo qué sé, por algo y que no nos lo, aparentemente no nos responda, no como nosotros quisiéramos. Bueno, es en esas situaciones que debemos plantearnos lo que se planteó también Pablo. Dios definitivamente ya no hay sospecha, Él quiere que yo entienda algo, Él quiere mostrarme algo, vamos viendo qué es. Y algo muy importante que destacar es que este aguijón del cual habla tenía una dimensión física, la cual era el aguijón tal cual en la carne, luego una dimensión mental, que era un mensajero de Satanás, y una dimensión espiritual, una oración sin aparente respuesta. Nosotros, con todo el estudio, lo que quisiéramos tener, no sabemos con exactitud cuál era este aguijón. La Biblia no lo menciona, no habla de exactamente qué es, solo menciona un aguijón, y hay muchos que dicen que no es una representación literal. No me voy a meter mucho ahí, pero no se trata de un error en la Biblia, algo que Dios se le olvidó. Y ya cuando inspiré a Pablo ya no le dije que pusiera ahí de qué se trataba el aguijón. Para nada, sino más bien algo glorioso. Dios no reveló con exactitud la naturaleza de este aguijón para que todo aquel que pasara por una aflicción y que no fuera exactamente como la de Pablo, llegara a dudar de que la experiencia del mismo no fuera relevante para ellos. Lo explico. Imaginen que la Biblia hubiera puesto de manera exacta cuál era este aguijón y hablara de una molestia en el tobillo, en el pie, ¿no? Y ese es el aguijón que tenía Pablo. Entonces la molestia en el tobillo es la que no le permitía caminar. ¿Qué sucede? Que cuando yo pase por una prueba, una aflicción en mi vida, pero no sea exactamente un dolor en el tobillo, puede decir, bueno, pues la enseñanza de Pablo no es relevante para mí, porque él vivió un dolor en el tobillo, estoy viviendo unos dolores más fuertes. ¿Sí se entiende esa referencia? Entonces, para que no cayéramos en nuestra gran inteligencia y audacia en decir, no, es que lo mío no es lo mismo que lo de Pablo, entonces lo que él dice no aplica para mí. Yo sí le puedo rogar al Señor hasta 3 o 4 veces y me lo tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces no funciona así. Por eso Dios nos reveló, para que entendamos más bien que sea cual sea el aguijón que tengamos en nuestra vida, cual sea la prueba que llevemos, aplica para nosotros lo mismo que con Pablo. ¿Qué es lo mismo? Vamos a llegar ahorita a ello.
El hecho de que Dios nos ame no significa necesariamente que satisfará todas nuestras peticiones. ¿Sí? Otra vez, que Dios nos ame no significa que va a satisfacer en el 100% de las ocasiones todo lo que le pidamos. Puede haber ocasiones que sí, puede haber ocasiones que no, pero esto es por su voluntad y su soberanía. ¿De acuerdo? Su amor se demuestra en que esa necesidad, ya sea de sanidad, económica, laboral, de lo que sea, siempre será satisfecha en Él. Ese es su amor, hermanos. Que nuestras necesidades son satisfechas en el Señor. Así nos conceda lo que le pedimos o no. Y con esto pasamos precisamente a la siguiente parte del versículo. ¿Cómo mi necesidad es satisfecha en Dios sin que me cumpla lo que le estoy pidiendo? Con la respuesta que le dio a Pablo. Y él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la clave, hermanos. Bástate mi gracia, que te sea suficiente. Incluso se refiere a llénate de mi gracia, que esto sea suficiente para ti. Bástate de ella. En su tercera vez de petición, Dios le dio respuesta. Quizás no la que esperaba ni deseaba en un principio, pero la respuesta de Dios llegó. En palabras de Gossick, en lugar de quitar el aguijón de la vida de Pablo, Dios le dio y le seguiría dando su gracia. La gracia que Dios le dio a Pablo le bastaba para satisfacer todas sus necesidades. Dios podía quitarle el aguijón a Pablo, ¿verdad? Él lo podía hacer, no hay duda de ello. Sin embargo, en lugar de irse por esa, le podemos llamar vía fácil, de sí, te lo quito ya, sigue con tu vida, Él le dijo: no te lo voy a quitar, pero me tienes a mí. Si te quito ese aguijón, te me elevas, Pablo. Entonces voy a dejarte el aguijón para que no te enaltezcas, y a su vez entiéndelo, mi gracia es suficiente y es todo lo que necesitas. Esto, hermanos, a nosotros nos debe enseñar al menos dos cosas: que el alivio ante nuestro clamor puede venir en dos maneras. Una, quitando la carga, puede suceder, o dos, fortaleciéndonos para poderla llevar. ¿Sí? Mencionaba, no me acuerdo si lo publicó o lo dijo Marcos Witt hace algún tiempo, que Dios no nos promete que nos va a quitar nuestras cargas, ¿verdad? Él nos promete que está con nosotros. Cristo en nosotros, hermanos. Eso es la respuesta. Cuando tienes problemas, dificultades de la naturaleza que sea, recuerda, Cristo en nosotros. Él está aquí. Su naturaleza está dentro de nosotros y esa es suficiente. El Señor, en lugar de solo quitar el aguijón de Pablo, le dio fortaleza. Y lo segundo que nosotros debemos entender con esto es que Dios muestra su inmenso y hermoso poder a través de la debilidad. Para que Pablo fuera fortalecido en su debilidad, tuvo que reconocer que efectivamente la gracia de Dios bastaba. Sí, todas estas frases de autoayuda que espero nadie aquí crea ni profese, de tú eres fuerte, tú eres suficiente, tomando hasta como bases bíblicas, ¿no? De sé fuerte y valiente, así lo dijo Josué. Nada que ver, sacado de contexto. Todas esas frasecitas baratas de tú eres suficiente son antibíblicas. Si alguien de aquí llega y les dice eso, recuerden lo que dice Pablo y lo que nos dice la Escritura entera. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad.
¿Qué crees? Que si eres fuerte y eres suficiente en ti mismo, ¿crees que vas a buscar realmente a Dios y su poder? Porque vas a decir, pues si yo puedo, ¿para qué lo necesito, verdad? No es el caso. No es así. Nosotros no somos capaces de reconocer la suficiencia de Dios en medio de las pruebas en nuestra vida general hasta que creemos que nosotros somos insuficientes e incapaces de hacerlo. Hasta que yo reconozco que por mis medios no puedo, es cuando entonces voy a entender, amar la idea y la verdad de que la gracia de Dios basta y que nos debemos satisfacer en ella. La conclusión, mis hermanos. La gracia de Dios nos basta, tanto si Dios te quita tu aguijón, como si te fortalece en él. ¿Eres débil? Pues gloria al Señor, porque es entonces ahí donde Él va a mostrar su fortaleza y su poder. No tenemos por qué ser fuertes, sino más bien reconocernos débiles y necesitados por completo de Dios. Así en las dificultades y aflicciones como en la cima de tu vida, ¿sí? En los dos extremos. Y a veces pareciera que lo más difícil es reconocer a Dios cuando no tenemos, pero no. También cuando tenemos mucho es difícil reconocer al Señor. Aunque esté viviendo al día, ¿verdad? Sin economía, ahí debo reconocer mi necesidad del Señor. Pero también si gano lo suficiente y vivo holgadamente y lo que sea, también debo reconocer al Señor. Si estoy con enfermedad, debo reconocer al Señor y mi necesidad de Él y su suficiencia de Él para mi vida. Pero también si tengo plena salud, si no tengo trabajo o si tengo el mejor de los trabajos, en cualquiera de los dos extremos, hermanos, tenemos que reconocer nuestra necesidad y recordar lo que le dijo Dios a Pablo: bástate mi gracia. Al final de todo, creo que estos pasajes nos dejan una poderosa enseñanza, de la cual casi no he hablado y con esto cierro, que es la humildad. ¿Sí? Quiero que leamos otra vez el versículo 7 de manera rápida. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Diríamos coloquialmente, para que no se me suba, ¿verdad? Para eso fue el caso de Pablo y para eso puede ser en nuestro caso también. Sí, a veces ese aguijón que tenemos es por la misma razón de Pablo, que no nos exaltemos. Y es algo que vivimos tan cotidianamente hoy en día. Y es de lo más normal, ¿no? Yo creo que si es que hay quien lo vea como pecado, lo ve como pecado pequeñito, ¿no? Que así le hacemos, bueno, pues sí, yo busco mi reconocimiento y de pronto los aplausos, pero no estoy robando ni estoy matando gente, no estoy tan mal. Estás pecando, estamos pecando si cometemos esto. No nos tenemos que exaltar, porque el reconocimiento no nos corresponde en lo absoluto. Ya alguna vez había hablado de esto, toda la gloria es para Dios, porque Él es el dueño de todo, el que hizo todo y para quien fue hecho todo. Eso nos incluye a nosotros. Entonces, eres buen predicador, eres buen músico, eres buen el profeta, lo que sea, es para su gloria. Y si tenemos una molestia en nuestra vida, que
incomoda y que quizás le hemos pedido a Dios, oye Señor, quítame esto, y no nos lo quita, pensemos esto. Reflexionemos en si quizás me estoy intentando elevar mi posición. Y recordemos precisamente cuál es esta posición nuestra respecto a la de Dios. Dios es el amo y Señor, es el Rey, el dueño, y nosotros los servidores, no al revés. Y habemos muchos que vivimos al revés, como los amos de Dios. De Dios, yo te estoy pidiendo esto, y como yo tengo mucha fe, y como yo ofrendo, y yo diezmo, me lo tienes que conceder. No sé en qué Dios crean estas personas, pero en el de la Biblia no es. Porque el Dios de la Biblia nos enseña que nosotros somos sus siervos, sus esclavos por amor. Entonces, esa es la reflexión que deseo que nos llevemos, hermanos, que puede que Dios venga con ese aguijón en nuestras vidas para devolvernos al lugar que nos corresponde y el cual es suficiente, el lugar donde su gracia basta, que es el lugar de hijos de Dios. Y eso es suficiente. Cualquier otro título es una añadidura, es irrelevante, es temporal y se va a quedar aquí. El único título que prevalece en la eternidad es el de ser llamados hijos de Dios, allá en la eternidad. Hermanos, pónganse de pie, los invito a que cerremos con una oración. Bien, hermanos, si gustan, cerramos nuestros ojos y Señor, queremos primeramente agradecerte, agradecer por este tiempo, agradecer por la oportunidad que nos das. Y yo creo firmemente, fielmente en que este mensaje va de parte tuya para la vida de cada uno de nosotros, para que reconozcamos y entendamos que esas aflicciones, molestias, pruebas, como nosotros le queramos llamar, vienen dados por ti y tienen un propósito mayor, que es darte la gloria y no exaltarnos nosotros mismos. Padre, si en tu misericordia nos has dado dones, sea cual sea, más o menos llamativo según nuestra percepción humana, que en todo momento recordemos y reconozcamos, Señor, que esos dones son para darte la gloria. Si tú, como a Pablo, le permitiste tener una visión y le fue dado el aguijón para que no se enalteciera por esa visión, haz lo mismo con nosotros, Señor. Si tú sabes que esos dones que nos das nos pueden elevar del piso, nos pueden llevar a la exaltación propia, danos ese aguijón que nos mantenga anclados a ti y que sea el lugar en el cual reconozcamos que tu gracia es suficiente. Y si en tu voluntad está eventualmente quitarnos este aguijón, pues gloria sea a ti. Pero si tal como con Pablo, tu decisión y voluntad es que ese aguijón lo carguemos toda la vida, gloria sea a ti. Dependemos de ti, en tus manos estamos y reconocemos que toda la gloria es únicamente a ti, Señor. En tu nombre bendito, amén. Hermanos, realmente espero que nos llevemos a esta reflexión y que si tenemos esos aguijones, pensemos en la razón por la cual Dios nos lo ha dado. Amén.